Jóvenes, nuevamente por aquí, profesor Rafael Galarza Izarra, para continuar con las cuentas del elemento 6, específicamente la cuenta 63, 64, 65, 66. Cuenta 63, gastos de servicios prestados por terceros. Agrupa las subcuentas que acumulan los gastos de servicios prestados por terceros a la entidad, es decir, a nuestra empresa. ¿Ok? Dentro de ellas tenemos la 631, transporte, correos y gastos de viaje. Incluye los fletes relacionados con la venta de mercaderías, transporte entre establecimientos, transporte colectivo de personal, pasajes en el ámbito nacional e internacional u otros medios de transporte y otros fletes y gastos de correo. Asimismo incluye los gastos de viaje como alojamiento, alimentación, entre otros. ¿Okay? Cuando usted quiera contabilizar pues, ¿no?, los gastos relacionados con su personal de ventas, ¿no? Porque de repente usted se fue de viaje para poder promocionar su empresa o hacer algún tipo de gestión relacionado con su empresa, todos esos gastos que estén sustentados en documento y registren en la cuenta 631. 632, asesoría y consultoría, servicios recibidos por asesoría y consultoría en materia administrativa, contable, legal, notarial, planeamiento y producción, mercadotecnia, medioambiental, entre otros. Cualquier otro servicio de algún tipo de asesoría o consultoría en la 632. ¿Ok? 633, producción encargada a terceros. Comprende el servicio relacionado con la producción que se encarga a terceros, a los cuales la entidad le proporciona los insumos. Es decir, usted, por ejemplo, tiene un taller de confecciones, va a confeccionar camisas, pero lamentablemente con el personal que usted tiene, imposible de poder cumplir con ciertos pedidos, ¿no? Entonces usted busca otro taller, ¿no? Otro taller de confecciones y usted le lleva ya la materia prima, pero ya cortada, con todos sus insumos, sus materiales auxiliares, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para que esta empresa le realice el servicio de confección. Por eso dice producción encargada tercera, donde usted es quien proporciona los insumos para que usted realice la transformación de la materia prima. ¿Okay? 634, mantenimiento y reparaciones, gastos relacionados con la conservación y mantenimiento de los activos inmovilizados. Incluye tanto el gasto por los servicios como el costo de los materiales y repuestos utilizados. Ojo acá. Yo quiero hacer un mantenimiento de mi local y contrato a un pintor. ¿Ok? Entonces nota que esta cuenta se llama servicios prestados por terceros. ¿No? Entonces, pero usted hace un mantenimiento a su local, contrata a un pintor y el pintor le dice, señor, tiene que comprar pintura, tiene que comprar lija, ¿qué más? Tiene que comprar temple, por ahí alguna masilla, ¿no? Entonces usted lo compra. Y ahora el tema es, ¿dónde lo contabilizo? Todo lo que está relacionado con ese mantenimiento registro en la 634. Ahí le está diciendo, estos gastos están relacionados con la conservación y mantenimiento de los activos inmovilizados. Incluye tanto el gasto por el servicio, es decir, lo que le pagas tú al pintor, como el costo de los materiales y repuestos utilizados. ¿Ya? Entonces, a pesar de que ese material, usted compró pintura, eso no es un servicio, ¿ok? Pero sirve para que le brinden el servicio, entonces registro en la cuenta 634. 635, alquileres, gastos relacionados con el arrendamiento operativo de bienes muebles e inmuebles, si corresponden al alquiler de un bien, de un inmueble o similar para uso de trabajadores, que constituya remuneración en especie, deberá ser reconocido en la cuenta 62. Es decir, esto acá le llaman pues el ejemplo. A ver, usted contrata a una persona, ¿no? Y dentro de la negociación del pago que usted le va a hacer, esta persona le dice, mire, ¿sabe qué? Yo vengo de provincia, tengo que trasladarme con mi familia y demás. Entonces, usted quiere que yo trabaje en su empresa, debe reconocerme, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? Un lugar de estadía donde yo pueda vivir con mi familia. Entonces hay algunas negociaciones así, ¿no? Y si bien es cierto, usted está pagando un alquiler, es un servicio prestado por tercero, pero cuando se trata de esto que está relacionado con el trabajador, ok, ese alquiler que está pagando, clasifíquelo en la cuenta 62, ¿ok? Esta cuenta acumula el gasto por alquileres, arrendamientos, cuando no se requirió su activación como activos por derecho de uso, según se describe en la cuenta 32. Es decir, cuando hablamos de derecho de uso, pues estamos hablando de los leasing, pues, acuérdense de los leasing, ¿no? Arrendamiento financiero, ¿ya?
636. Servicios básicos. Gastos en servicios básicos, tales como energía, agua y comunicaciones. Todo lo que es servicios básicos. Una 636. Servicios básicos. ¿Ok? Luz, agua, teléfono, internet. ¿No? Si por ahí paga Netflix también métale ahí. Si usted tiene gas natural, gas. ¿Ok? Entonces todo aquello que esté relacionado con los servicios básicos que se le brinda a las personas y a las empresas, entonces usted en la 636. 637. Publicidad, publicaciones, relaciones públicas. Incluye los gastos relacionados con anuncios, catálogos impresos y otras publicaciones, atenciones en ferias, exposiciones, gastos de atención al cliente. ¿No? Si usted manda a hacer un banner, por ejemplo, ¿no? Publicidad, 637. Si usted publica, pues, ¿no? algún anuncio en algún periódico, un diario de mayor circulación, revista, 637. Si usted hace algún tipo de publicación por medio de radio, televisión, etcétera, 637. ¿Ok? 638. Servicio de contratistas, gastos por servicios prestados por contratistas. Quiero arreglar mi local y contrato a una empresa que se dedica a hacer todo el mantenimiento, todo. ¿No? O de repente quiero construir un área y contrato a una albañil que me va a brindar pues el personal, me va a poner su maquinaria, etcétera. Contratista, 638. 639. Otros servicios prestados por terceros. Gastos por otros servicios prestados por terceros no incluidos en las subcuentas precedentes, tales como gastos de laboratorio y gastos bancarios. ¿No? Gastos bancarios, ahí por ejemplo, en la 639, usted puede registrar, por ejemplo, las comisiones, los intereses que le cobra el banco. O sea, eso es, obviamente no vamos a ver el interés por préstamo, ¿no? Sino que usted tiene una cuenta corriente y dentro de la cuenta corriente le dice portes, mantenimiento, comisión por uso en exceso de retiros en exceso, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cargas que usted tiene como gastos bancarios, registran a la 639. Obviamente debe haber ahí una divisionaria o subdivisionaria que tenga que ver con los gastos bancarios, ¿no? Bien, jóvenes, ahí tenemos un ejemplo. El registro, esto ya lo hemos visto. Registro de recibo de luz, por ejemplo, ¿ya? La 63, ¿no? 634042. Específicamente 6361. Energía eléctrica. Obviamente, usted está trabajando el elemento 6, su destino, pues, ¿no? Destino a la clase 9 contra la cuenta 79, ¿no? Eso también hemos visto. Lo que quiero es que usted analice, ¿no? Y vea, pues, ¿no? En cada una de las cuentas qué cosa puede registrar, ¿ya? Ya usted ya se está dando una idea, me imagino, más amplia de lo que fue antes el curso de fundamentos, ¿no? 6.4 gastos por tributos. Agrupa las subcuentas que acumulan los impuestos, tasas y contribuciones de cargo de la entidad establecidos por el gobierno local, el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno municipal o local. También se incluyen los gastos asociados a la deuda tributaria. 641, por ejemplo, gobierno nacional comprende a nivel de divisionarias el importe del impuesto general a las ventas, del impuesto selectivo al consumo y el impuesto a promoción municipal por compra de bienes y servicios que no puedan ser materia de crédito fiscal ni identificado con una categoría de activo o gasto. Asimismo, incluye el impuesto a las transacciones financieras y el impuesto temporal de los activos netos cuando no pueden ser acreditados contra el impuesto a las ganancias, así como las regalías mineras, los cánones sectoriales y el impuesto a los juegos de camino y tragamonedas. 642. Gobierno regional. Los tributos que se establezcan donde el perceptor sea el gobierno regional. 643. Gobierno local. Incluye los tributos municipales tales como el impuesto predial, el impuesto vehicular, arbitrios, licencias y otras tasas. 644. Otros gastos por tributos. Cualquier otro gasto por tributos no contemplados en las subcuentas precedentes, tales como las contribuciones al CENCICO. 645. Gastos en deuda tributaria. Corresponde a los intereses, multas y costas, incluyendo los intereses en fraccionamiento tributario. Un pequeño ejemplo, ¿no?
6410, 6412 ITF, ¿ya? Ustedes habrán visto, pues, ¿no? En sus estados de cuenta corriente, ¿no? Hay un rubro que nos cobra el banco. Justamente es un impuesto a las transacciones financieras, es decir, cualquier dinero que salga de mi cuenta y cualquier dinero que ingrese a mi cuenta está grabado con ITF, ¿ya? Entonces nosotros vemos en el estado de cuenta que eso nos descuentan, pues no, nos están retirando dinero de ahí. ¿Por qué? Porque por cada movimiento hay un monto, pues, que hay que pagar, ¿ya? Una tasa. Entonces esas se acumulan, pues, ¿no? Y las registramos nosotros contablemente. Algunos lo hacen día a día, tal cual está saliendo en su estado de cuenta. Otros simplemente lo que hacen es suman todo el estado de cuenta, suman todo el ITF del mes y hacen un solo asiento contable. Cualquiera de los dos términos es válido, pues, ¿no? Al final es gasto y es mínimo. ¿Ya? 6,4 contra la 10 y su destino, obviamente, elemento 6, ¿ya? Perdón. Por el destino del gasto. ¿Ya? También ahí va, por ejemplo, cuando nosotros dentro de la 641, ¿ya? IGB dice, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros no podemos utilizar el crédito fiscal del IGB, ¿no? ¿Por qué? Porque el comprobante llegó de manera tardía, perdón, llegó el comprobante y usted no lo contabilizó en el mes, y pasaron meses y usted no pudo utilizar ese crédito fiscal. ¿Por qué? Porque ya habían pasado meses. Entonces, ¿qué pasa? Hay un término que usted escuchará o habrá escuchado, se llama reparar el IGB. ¿Qué significa reparar el IGB? Mandarlo al gasto, ¿ya? A las 6,4. Entonces, y una vez que ya está ahí, obviamente se reclasifica, pues, ¿ya? A una cuenta de gasto o sea, no deducible. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esas se reparan. Hay que comunicarle a la SUNAT, ¿no? ¿Sabes qué? Y esto de acá que he estado reparando, ¿usted por qué es? Estoy reparando porque es un crédito fiscal que no lo usé, lo mandé al gasto, pero como es gasto no deducible, simplemente lo estoy adicionando a mi utilidad para pagar el impuesto que debo pagar. 6.5. Otros gastos de gestión. Agrupa las subcuentas que acumulan otros gastos de gestión que por su naturaleza no se consideran como consumo de bienes relacionados con la producción o la prestación de servicios, ni como remuneración de los factores de la producción, es decir, gastos de personal, tributos, intereses, depreciaciones y provisiones de periodo. O sea, no se considera como ellos, ¿ya? Entonces, ¿en qué caso se utiliza la 6.5? 651. Seguros. Incluye el importe de las primas por pólizas de seguros devengados en el periodo económico que se toma para la cobertura de diversos riesgos. Un seguro. 6.5. Regalías, gastos referidos al usufructo de los derechos de autor, patentes, marcas, diseños, entre otros. Usufructo, ¿qué quiere decir? Que le estás sacando provecho tú a una patente, a un derecho de autor, ¿no? Entonces tienes que pagar una regalía. Y al pagar esa regalía, obviamente para ti es un gasto. Cuenta 65.2. Por ejemplo, quiero utilizar yo el nombre de Pedro Suárez Vázquez, su música y demás, ¿no? Entonces Pedro sale, oye, un momentito, tú estás utilizando mi música, ¿ok? Por el uso de esa música, usted tiene que pagarme algo. ¿Qué le tengo que pagar? Las regalías, señor. ¿Ok? O sea, si tienes que pagar, obviamente, clasifica ahí en la 6.5 ese pago que estás haciendo por regalías. 6.5.3. Suscripciones. Comprende los gastos por la suscripción de revistas, diarios y otras publicaciones. Incluye las membresías sin derecho a devolución, cuotas periódicas. Si tengo un estudio contable y necesito yo estar asesorado, pues, ¿no? Por empresas un poquito más grandes, ¿no? Porque esas empresas un poco más grandes, revistas, ¿no? Revistas contables, revistas tributarias, legales, ¿no? Estas están al día, pues, con la información. Entonces, yo necesito estar asesorado por ellos y por ello voy a tener que pagar una suscripción. Me van a cobrar ellos un derecho de uso de su información, ¿ya? Y cuando yo quiera hacer alguna consulta también me van a atender. ¿Por qué? Porque estoy pagando yo una suscripción, un derecho. ¿Para qué? Para que ellos me puedan asistir, ¿no? En los temas del rubro, pues, al cual yo me estoy dedicando, ¿ya?
654 licencias y derechos de vigencia. Comprende los permisos de operación para ciertas actividades, como la pesca o la minería, por ejemplo. ¿Ya? Usted paga una licencia, paga un derecho que tiene una vigencia en el tiempo, ¿ya? Entonces usted ese registro, ¿a dónde? A la 654. 655, costos netos de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas. Corresponde el valor neto en libros que mantenían los activos inmovilizados al momento de enajenarlos. Enajenarlos. ¿Qué quiere decir enajenar? Quiere decir cambiar de dueño, vender, ¿ok? Transferir la propiedad de un bien. O cuando han sido siniestrados, ¿qué significa siniestro? ¿No? De repente ha perdido usted ese bien, ¿no? O ese bien ha perdido sus características normales, producto de un acto delincuencial o de repente de un accidente, ¿ya? Mi carro se incendió, ok, ha sido siniestrado. A mi carro le metieron bomba, ha sido siniestrado. El carro chocó, siniestro. Asimismo, incluye los gastos incurridos por la discontinuidad de segmentos de negocios o actividad geográfica o abandono de activos. ¿Ya? Asimismo, dice, incluye los gastos incurridos por la discontinuidad de segmentos de negocios, ¿no? Cuando un negocio es discontinuo, no rinde, obviamente va a generar ciertos gastos. Esos gastos, obviamente quizás ese activo lo voy a vender, lo voy a tener que vender, entonces lo voy a registrar, pues, ¿no? ¿En dónde? En la 655. 656, suministros. Incluye los suministros consumidos previamente activados o no, distintos de los que se integran en los productos elaborados. ¿Ya? Suministros son aquellos que son consumidos previamente, dice, ya sea que estén activados o no, distinto a los que se integran en los productos elaborados. Cuando habla de estos productos elaborados, está hablando de la cuenta 60, ¿ya? Hay una cuenta que se llama suministros también ahí. Pero eso tiene que ver prácticamente con el proceso productivo, mientras la de 656 no. La 656, ¿no? A nivel de cuenta 65 son otros gastos de gestión, ¿ya? Otros gastos de gestión. Dice, incluyendo aquellos que se consumen en labores de oficina, las herramientas y equipos desechables, vestimentas, suministros de campo, medicinas y equipos no reconocidos como activos. Ojo, acá dice, aquellos que se consumen en labores de oficina, por ejemplo, útiles de oficina, útiles de higiene y aseo, ¿ok? ¿No? Entonces usted en la 656, suministros. 658, gestión medioambiental, incluye los gastos por naturaleza relacionados con las contribuciones y otros gastos voluntarios que una entidad efectúa a favor de la comunidad ubicada en su ámbito de influencia, tales como el apoyo tecnológico, recreativo, de salud, entre otros. Estos gastos de gestión medioambiental son distintos de aquellos que son acumulados en otras cuentas por naturaleza, como las de remuneraciones y beneficios sociales del personal asignado a estas labores. Todos los gastos por naturaleza relacionados con la gestión medioambiental pueden ser acumulados en cuenta de destino. 659. Otros gastos de gestión. Cualquier otro gasto relacionado no incluido en las subcuentas precedentes, entre ellos las donaciones y las sanciones administrativas. Sanciones administrativas, ojo ahí. Cuando hablamos de sanciones administrativas, ahí usted va a registrar qué cosa. Los intereses, por ejemplo, cuando usted paga un tributo fuera de fecha, sanción administrativa. Si usted paga una multa tributaria, sanción administrativa. ¿Ok? Entonces ahí usted va a trabajar, ¿no?, esas diferencias. Por ejemplo, tiene que hacer un asiento de redondeo que tiene que ver con una cuenta de gasto, 659. Sanciones administrativas. Un ejemplo de donaciones, por ejemplo, las donaciones otorgadas, ¿no? 656591 por el donativo de efectivo otorgado a terceros. ¿Ya? Destino del gasto, 94 contra la 79. Un asiento fácil, sencillo, para aquellos que que son agentes donadores, pues, ¿no? Y que donan periódicamente parte de sus activos.
66. Pérdida por medición de activos no financieros a valor razonable. Contenido: agrupa las subcuentas que acumulan las disminuciones del valor en libros de activos no financieros cuando son medidos a valor razonable. Subcuenta 661. Activo realizable. Incluye la disminución de valor de las mercaderías y los productos terminados llevados al valor razonable, así como de los activos no corrientes mantenidos para la venta. 662. Activo inmovilizado. Comprende la disminución de valor de las propiedades de inversión y del activo biológico. Wow, se me fue acá el tema del ejemplo. Igual, les estoy viendo este ejemplo. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Hasta aquí parte de lo que es los asientos contables o ejemplos de cómo hacer un asiento contable, ¿no? En función a las subcuentas de diversas, valga la redundancia, cuentas del elemento 6. ¿Ya? Nos estamos quedando en la cuenta 66. Entonces el siguiente video vendrá pues las 67, 68 y 69. ¿Ok? Entonces, bueno, jóvenes, espero que hayan captado, ¿no? Esto más lo vamos a poder aplicar en la práctica. Quiero terminar ya con estos ejemplos para comenzar con las prácticas o los casos, ¿ya? Ya les estaré pasando el video del siguiente de las siguientes cuentas. Gracias, jóvenes.